¿Cómo les va? Aquí estamos en este programa especial de Pasado Reciente y con una propuesta de repasar las 10 historias que hemos elegido para contar este año en nuestro programa. Hoy, como se trata del último programa, ustedes van a ver que vamos a hacer un recorrido por esas 10 historias y con una particularidad en el lugar donde ocurrieron. Recordarán que la primera historia que contábamos estaba relacionada con la inauguración de la Plaza Libertad. Yo en estos momentos estoy en el mismo lugar, lo van a ver a lo largo del programa. Cada uno de los lugares vamos a ir presentando parte, y si no es muy largo, de cada uno de los informes que preparamos para esas 10 temáticas que elegimos en Pasado Reciente para contar, ¿no es cierto?, en nuestro programa miércoles a miércoles. Comenzamos con Plaza Libertad. Se inauguró en el año 1991, el 16 de noviembre de ese año, y con una ceremonia que fue muy recordada porque marcó una época para una ciudad que todavía no tenía termas, una ciudad que estaba atravesando algunos problemas económicos, pero sin embargo se hacía lugar para un acontecimiento importante dado por esa particularidad de que hacía 10, 11 años que estaba instalada acá en la nueva federación. Esa es nuestra temática, ¿no? Pasado Reciente, y enfocarnos en las décadas del 80 y del 90. Hacía poco más de 10 años, el año 91, que estábamos instalados aquí en la nueva federación y sin embargo no contábamos con una plaza, un lugar de encuentro, el corazón de cada ciudad, de cada pueblo. A partir de aquella jornada, Federación pasó a tener su plaza. Se llamaba Libertad y la inauguró con una gran fiesta que nosotros lo repasamos en ese primer programa ya por el 10 de agosto de este año, y ahora lo revivimos al menos en una parte. La inauguración de la Plaza Libertad. Un pueblo comienza a latir. Desde el año 1979, cuando se inauguró la nueva ciudad, entre las obras pendientes que dejó su construcción, los federaenses no contaron con una plaza hasta que fue construida Plaza Libertad, recién en el año 1991. La necesidad de disfrutar de un paseo público, tal como lo hacían en la recordada Plaza 9 de Julio, fue uno de los primeros anhelos de la población realojada. Prevista originalmente en la manzana 720, ubicada frente al edificio del centro cívico, durante la década del 80 su construcción se frustró por distintos motivos. No obstante, en esa manzana se había iniciado el movimiento de suelo, las máquinas trabajaron en el relleno de su superficie y quedarían demarcados los caminos internos. Era un proyecto inmediato en los años en que la población convivía con el final de obra de la nueva federación. Pero un cambio de planes obligó a utilizar ese relleno para detener la erosión de costas. El lago había comenzado a castigar con su oleaje y fue necesario postergar la continuidad de la futura plaza para frenar la erosión costera. Fue así como este proyecto se transformaría en el máximo propósito de una comunidad conmovida por el traslado reciente. En años en que la población sobrellevaba el desarraigo, eran necesarios los espacios comunes para disfrutar, para recrearse, para reencontrarse, pero la nueva federación carecía de lugares así. Sería el gobierno municipal del doctor Alejandro Buchanán que en 1989 tomaría la inquietud de un grupo de vecinos. El 17 de marzo de ese mismo año, mediante el decreto 436, el intendente reconoció la comisión Pro Plaza, integrada por distinguidas personalidades de la ciudad, quienes venían reuniéndose de manera informal y promoviendo la idea. Sería el primer paso. Luego vendría el diseño arquitectónico,
el que estuvo a cargo de los profesionales de la Oficina Técnica Municipal, y para su emplazamiento se dispondría las fracciones céntricas de las manzanas 1716 y 1718. Dicha planificación contemplaría las necesidades que solo un espacio tan deseado podía aportar a la comunidad. Los profesionales asumirían el desafío de reivindicar el sentimiento nostálgico por la plaza de la vieja ciudad, a la vez que debían respetar el diseño característico de la nueva ciudad. El paseo ocuparía una superficie de 11.250 metros cuadrados en total. Su diagrama se resolvería en 5 ejes, que definían a la vez recintos en desniveles con distintos centros de interés. El área cívica, en el centro del terreno, en el que se encuentra una sucesión de arcos de mampostería que representan los 3 asentamientos a los que perteneció la comunidad. El siguiente sector sería el área recreativa, que consistiría en el acceso principal de la plaza. Una amplia vereda flanqueada por antiguas columnas de iluminación, con bancos y pérgolas propuestas para la contemplación. Se sumarían 2 fuentes ornamentales, circulares, con juegos de agua e iluminación propia. Por último, se reservó un sector para la tercera edad, denominado Sector de los Jubilados, de fácil acceso, con amplias visuales, equipamiento especial, ideal para el esparcimiento. Según la idea, el verde emergería de entre los canteros de mampostería, con revestimientos aptos para que funcionen como asientos. La forestación y parquización sería cuidadosamente tratada, y se propiciaría cantidad y variedad de especies a los efectos de aportarle color al follaje. En el sector cívico se destacaría el mástil, rodeado de altas columnas de hormigón que jerarquizarían la bandera y el lugar de los actos públicos. El 16 de noviembre de 1991, el intendente Buchanan dejaría inaugurada la Plaza Libertad. Lo haría junto a numerosas autoridades, en una fiesta en la que además de los actos protocolares, se contó con la actuación de los fronterizos, los chamarriteros, el chajá y el trovador federaense Raúl Caraballo, quien le cantó a más de 5.000 personas que habían desbordado el corazón de la ciudad esa noche. Fue así como Federación tuvo su plaza, un hito que iría uniendo los siglos de la historia reciente. Allí se festejarían campeonatos mundiales de fútbol, se protestaría cada vez que fuera necesario, habría mitines políticos, desfiles, juegos, amores y desencuentros. Después de 12 años, sería la Plaza Libertad el necesario punto de encuentro de pasiones y emociones federaenses. La segunda historia que repasamos en nuestro programa este año estaba relacionada con un equipo de fútbol que dejó en la memoria un paso exitoso, un paso glorioso en aquellos años 91, 92, 93. El equipo de Social y Deportivo Federación. Con una verdadera hazaña deportiva, aquel equipo había llegado donde nunca nadie había llegado en la región. Hablando de clubes de fútbol, a jugar con Patronato, a jugar en Corrientes, a ganarle en este mismo campo de juego, en este lugar donde estamos nosotros, le ganó a Rivadavia de Concepción del Uruguay, que no era otra cosa que el Gimnasia, que jugaba, casi clasifica para la B, para la A, bueno, deportistas de primer nivel, que, bueno, sin embargo, para aquel grupo, aquel equipo que quedó grabado, ya les digo, en la memoria de todos, y en este campo de juego, realizó sus verdaderas hazañas deportivas. Segunda historia, compartimos ese audiovisual que habíamos preparado, y como cada uno de los programas iniciábamos con un audiovisual que resumía la historia. Seguimos disfrutando entonces de este repaso de las 10 historias que tematizamos en pasado reciente este año. Social en el torneo del interior. Toda una ciudad detrás de una camiseta. En los años 91, 92 y 93,
el Club Social y Deportivo Federación se consagra campeón de la Liga de Fútbol de Chajarí y de manera consecutiva representa al fútbol del departamento en lo que entonces se denominaba Torneo del Interior. La competencia revestía una importancia tal que la formación se integraba con algunos futbolistas de refuerzo provenientes de otros clubes de la prestigiosa liga que hasta entonces no había logrado trascender la región con sus participaciones. Sería Social Federación, con su camiseta celeste y una hinchada que sumó a toda la ciudad, la institución que levantaría bien alto el nombre del fútbol departamental, llegando a clasificar hasta instancias nunca alcanzadas por equipos de la región, en lo que se imponía entonces como la organización del fútbol federal. Más allá de esta trascendencia, la singularidad del hecho estaría dada por el verdadero fenómeno social que produjo el desempeño de la escuadra federaense, librando verdaderas batallas deportivas ante camisetas prestigiosas y con larga historia en la provincia. Así pasaron Santa María de Oro y Wanderers en el primer año 91-92. En el segundo año, la escuadra dirigida por Seco y Tagliapietra clasificaría para jugar frente a Patronato de Paraná, que ya contaba con el antecedente de haber participado en torneos de primera división de AFA y el haber enfrentado a Boca Juniors, y tenía en su formación, entre otros baluartes, al Carucha Müller, destacado jugador de Chacarita y Colón de Santa Fe. El equipo había despertado tal entusiasmo que cada presentación era una fiesta, sobre todo si jugaba de local, aunque seguirlo en otras ciudades también requería de una logística y un ritual que los vecinos y simpatizantes preparaban con rigor. No importaba la distancia o el día de la semana que le tocaba jugar al equipo. Fue así que estuvieron presentes en Concordia en varias ocasiones, o cuando al equipo le tocó jugar frente a San Benito en Corrientes Capital, en Gualeguaychú, en Paraná cuando enfrentó ni más ni menos que a Patronato. En aquella primera edición, 91-92, se mediría con Santa María de Oro de Concordia, ante el cual clasificó para continuar participando en el torneo y viajar a Concepción del Uruguay para enfrentar al poderoso Rivadavia de esa localidad entrerriana. El equipo celeste, o el equipo de todos, como se dio en llamar, protagonizaría uno de los hechos más importantes en la historia deportiva local y venció en el Pancho Ramírez al poderoso Rivadavia, integrado por jugadores que en esos momentos disputaban la B Nacional en el torneo regular de AFA. Fue 4-1 a favor de los celestes, y la actuación del equipo quedaría grabada en la retina de quienes vivieron aquella memorable jornada. En el campo de juego, los futbolistas locales, reforzados con algunos jugadores de la ciudad de Chajarí, dieron una verdadera lección de fútbol, garra y entrega. Sin embargo, el gol convertido por los visitantes no les permitió clasificar, y fue así que volvió a enfrentar a Santa María de Concordia, a quien vencería con un contundente 3-2 en el Pancho Ramírez, para volver a enfrentar a Rivadavia en una vuelta que sería inolvidable. Primero fue un 3-2 a favor de Rivadavia en Federación, pero en Uruguay el 2-0 lo ponía a Social en una próxima ronda. Un fatídico final, en el que los de Concepción del Uruguay lograron el empate durante el alargue, dejarían a los celestes afuera a 5 minutos del final. Hasta allí nunca un equipo de la Liga de Chajarí había logrado salir de los límites regionales en competencias federales del fútbol de AFA. Tampoco habían alcanzado a sortear el escollo que siempre fue el fútbol de Concordia. Sin embargo, los muchachos del Celeste, su cuerpo técnico y un grupo de dirigentes llevaron adelante lo que, transcurrido el tiempo, sobresale como una verdadera hazaña. En la edición 92-93 consolida esa fama de poderoso equipo del norte entrerriano y deja en el camino al temible Wanderers de Concordia, en una recordada definición por penales después de un empate 1-1 en el Pancho Ramírez. La serie continuaría con un viaje a la ciudad de Gualeguaychú para disputar una instancia decisiva con Juventud Unida de esa ciudad. Volvería a enfrentar a Wanderers para protagonizar una verdadera batalla en la que un empate de local dejaba abierta la serie, la que debía definirse en Concordia. El celeste cayó 6-1
y el estadio se transformó en una boca de lobo para la barra celeste que había viajado hasta Concordia. No importó el resultado. Como en cada regreso de otras ciudades y luego de verdaderas hazañas, el equipo fue recibido con una extensa caravana en medio de vítores y una algarabía que expresaba el orgullo de una ciudad feliz por contar con una camiseta que ya era la sensación en la provincia. Entonces, el rival sería el prestigioso Patronato de Paraná. Los sueños de continuar la senda gloriosa, de ampliar la historia grande del fútbol de la región, se agigantaron. La ilusión se adueñó de toda una ciudad. La expectativa viajó a la capital provincial junto a un grupo de muchachos cuyo principal propósito era la gloria deportiva, dejar todo en la cancha. En el Presbítero Grela, durante una noche lluviosa, con algunos fallos arbitrales dudosos, el celeste volvería a casa con un 0-2. De nuevo la caravana, de nuevo el frenesí, la locura, el grito, las lágrimas y sobre todo la esperanza de dar vuelta a un resultado. Entonces lo esperaba una tarde soleada en el Pancho Ramírez, en la que la diferencia física y el profesionalismo del equipo capitalino se impuso con 2 goles del ya renombrado Carucha Müller. De esta manera, Social Federación cerraría una secuencia inolvidable. Ya había logrado cartel de equipo bravo en la provincia, ya había hecho daño en canchas rivales. No lo había intimidado la historia de Patronato y mucho menos el peso de las figuras cuando enfrentó a Rivadavia de Concepción del Uruguay y a Wanderers de Concordia. En la edición 93-94, la campaña quedaría en el olvido. Un paso por Montecaseros para enfrentar a Puerto de esa localidad y un último encuentro ante Unión de Villa Jardín de Concordia sería el epílogo para un proceso exitoso que sumó 3 torneos de liga consecutivos, actuaciones memorables y la alegría de un pueblo que festejaba cada triunfo en caravanas, vistiendo la ciudad de color celeste y llevando al fanatismo la pasión por un equipo que se prodigaba en la cancha, poniendo el alma en cada jugada, peleando cada pelota para ofrendarla a toda una ciudad, ávida por la alegría de un triunfo deportivo. Y nos encontramos en calle Corriente ahora, esta avenida doble mano que fue escenario de los primeros desfiles de aquella comparsa que a fines de los 80, 88, 89 irrumpió en el carnaval federaense y comenzó a deslumbrar con sus trajes, con su batería, con sus mujeres. Cambió el carnaval y se transformó a partir de allí, por los primeros años de la década del 90, se transformó en un verdadero fenómeno social, popular, la comparsa Mocidades, teniendo la posibilidad incluso de salir del país y hacer gira en la costa bonaerense. Lo recordamos nosotros en un tercer programa que tuvo mucha repercusión. Y arrancaba aquel tercer programa con este audiovisual que enmarcaba una historia de las tantas historias particulares que se generaron aquí en esta nueva federación allá por los 80, por los 90. Mocidades, la comparsa que hizo danzar a Federación. En la noche del 3 de febrero de 1989, la comparsa Mocidades, con una formación de 140 integrantes,
desfila por primera vez en la avenida Las Hortensias y con esa aparición marca un antes y un después en el carnaval federaense. Respaldada por el Club Social y Deportivo Federación, esta comparsa irrumpe en la fiesta carnestolenta por excelencia en la ciudad, imponiendo el ritmo de samba brasilero e incluía en su presentación a hermosas jóvenes que se animaban a desfilar, a bailar y a exhibir trajes prodigando el típico encanto de las chicas federaenses. Lo hacían frente a un público que primero se sorprendió ante tanta osadía, pero que luego se sintió orgulloso de que su ciudad tuviera una comparsa como las que solo se podían ver en los carnavales de ciudades correntinas o de Gualeguaychú, reconocidas por el brillo, el color y el ritmo de la fiesta del Rey Momo. Espaldares, carrozas y una bulliciosa escola do samba eran parte de la imponente parafernalia amenizada por una orquesta que podía hacer distintos géneros de la música regional o internacional, y hasta se daba el lujo de tocar creaciones propias. Es que la música y las letras eran creadas con esmero y luego interpretadas con el fervor que solo podían ponerle chicas y muchachos apasionados por el carnaval, a las cuales se sumaron señoras reconocidas en la ciudad por sus artes de costura, coreografías o artes plásticas, que volcaron su tiempo y su conocimiento a la elaboración de indumentarias y tocados. Sería un verdadero fenómeno para un pueblo con tradición burguera, de corsos alegóricos como expresión excluyente de las clases populares, las que conservaban costumbres nacidas en la vieja federación, y en las que se podían ver los clásicos cabezones, los recordados disfraces a los que llamaban máscaros, recitados y tambores fabricados en forma artesanal. Formaciones integradas casi exclusivamente por hombres. Llegaría Mocidade, Mocedade o Mocedades, como se la denominó en los primeros tiempos, a integrar a todos los sectores sociales, a generar una verdadera conmoción en gran parte de la ciudad, entusiasmada con una comparsa que se supo ganar el aprecio y la admiración de los federaenses. Mocidade tomó entonces la bandera del carnaval local, si bien en ese inicio compartió el desfile con las comparsas Maracumba del recordado Luis Silvestri, que junto a la murga La Comparsita de Vicente Páez y Los Águilas Negras del Flaco La Cuadra habían sostenido la fiesta en años de crisis económicas y los problemas de una ciudad que todavía acarreaba con los efectos de un traslado reciente. Con su innovación y la entrega, Mocidade supo levantar entonces la celebración. Lo hacía valida de protagonistas locales que sabían interpretar ritmos, canciones e instrumentos extraños hasta entonces. Los bailes, las vestimentas, nuevos integrantes, le daban otra fisonomía al carnaval y hacía que el público se contagiara y casi sin quererlo, se sumara a la fiesta propuesta. Fue así que supo animar a la ciudad cada mes de febrero, y de manera ininterrumpida en la década del 90, transformándose en un verdadero fenómeno que generaba fervor y era sinónimo de diversión y pasiones. Transcurridos los años, la organización fue ganando tal prestigio que hasta logra contratos en otras ciudades, incluso de otros países, como los recordados viajes a Salto y Paysandú, República Oriental del Uruguay, en donde eran tan bien recibidos que las calles se poblaban no solo para presenciar el desfile de las reconocidas murgas locales, sino que concurrían al corso para ver pasar a Mocidade de Federación. Luego de recorrer las localidades de la región, presentándose en Chajarí, San Jaime, Villa del Rosario y Concordia, los esperaría la costa atlántica. Allí cumplirían con actuaciones memorables, compartiendo cartelera con Valeria Lynch y los Auténticos Decadentes, números artísticos que entonces estaban en alza. Recorrerían Villa Gesell, Valeria del Mar y General Madariaga y otras ciudades durante un itinerario inolvidable, en el que no solo cumplieron con contratos jugosos que les permitió crecer como comparsa, sino que además llevarían el nombre de Federación como ciudad turística a los más recónditos lugares del país. Y lo hicieron en momentos en que todavía no se había logrado la perforación termal. Federación era una verdadera desconocida en el concierto turístico nacional,
y la población no superaba los 10.000 habitantes. El mérito de Mocidade fue haber trascendido lo estrictamente festivo para ubicarse entre las manifestaciones populares más esperadas a lo largo del año. Su mística hizo que las canciones queden arraigadas entre el público más diverso. Logró además que los federaenses resaltaran el orgullo de contar con una comparsa y sobre todo bailar, moverse, deleitarse cada año con su paso, el que tendría lugar definitivo en el desfilódromo municipal, cuando en 1992 fue habilitado especialmente para este tipo de desfiles. Sería Mocidade la que luego de aquel comienzo quedaría brillando como una estrella rutilante en el pasado reciente de Federación, su nueva ciudad, sus termas, su fiesta del lago. Entre estos hechos, debe contarse a la comparsa como parte de un proceso social de integración, de confraternización, de socialización, al que le agregó el condimento de la alegría, a una ciudad entusiasmada con sus recientes logros. Es auspiciado por el Honorable Consejo Deliberante de Federación, que, en consonancia con la Ordenanza 1905, sancionada en Sala de Sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, lo nuestro. Nuevas oficinas en la planta baja de su sede, en San Martín 130. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, tiene abierta la inscripción 2017 para las siguientes carreras: Profesorado de Enseñanza Primaria, Profesorado de Educación Especial y para los profesionales, el Profesorado Universitario. UADER, Educación Pública y Gratuita. El agua termal en Federación, la mejor historia. La reconstrucción, acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Casa Doña Francisca, te esperamos con la librería más completa, la mejor juguetería. Indumentaria Forest y Domi, para casa, pesca y aire libre. Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento. En camping y pesca, todos los productos que busques. En librería, los últimos libros y el que quieras, te lo conseguimos. Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas. Ya nos conocés, somos los Piti Jiménez, más de 70 años juntos, agradeciendo el apoyo de clientes y amigos. En San Martín y Las Rosas. Búscanos en Facebook como los Piti Jiménez. Acompañan Pasado Reciente. José Luis Toller Propiedades. K Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 173. Soladray Rock FM 95.9. Nos vinimos hasta la avenida Entre Ríos, en lo que fue nuestro cuarto programa dedicado a una tradición que se conservó desde la vieja ciudad, desde la vieja federación, y que en los años 80 era un gran acontecimiento. El desfile de carrozas en septiembre y octubre de cada año y la fiesta regional de los estudiantes, que después en algún momento se interrumpió. El lugar donde nacieron aquellos desfiles aquí en la nueva ciudad, en el pasado reciente federaense, en los 80, 90, nace en los 80 aquí en la nueva ciudad, fue precisamente la avenida, o el tramo de la avenida Entre Ríos que ustedes ven al fondo. Allí nació en realidad
se retomó esa tradición de desfiles de carroza que, bueno, resultaban curiosos y era uno de los grandes acontecimientos que teníamos en el año, allá por la década del 80 y también en los 90. Los invito a ver ahora el audiovisual que preparábamos en aquella ocasión, ¿no? En el cuarto programa Desfile de Carrozas y Fiesta Regional del Estudiante. Los desfiles de carrozas y la fiesta regional del estudiante, una tradición. Ni bien ocurrido el traslado del 25 de marzo de 1979, en la nueva federación no se interrumpieron los tradicionales desfiles de carrozas que se realizaban en recordadas noches alrededor de la Plaza 9 de Julio en la vieja ciudad. Pese a las dificultades que ocasionaba el habitar la nueva federación, una ciudad que se encontraba en construcción todavía, esa tradición tuvo su continuidad y serían los estudiantes secundarios quienes con su alegría invadían las calles y proponían la alegría necesaria cada mes de septiembre. Esta tradición se había iniciado en la vieja ciudad, con desfiles diurnos en la costanera con el río Uruguay como telón de fondo. Los antecedentes indican que luego se trasladarían a la plaza y la fiesta sería propiedad de los estudiantes secundarios pertenecientes al Instituto Domingo Faustino Sarmiento, único establecimiento de nivel medio en un pueblo que no excedía los 5.000 habitantes. Ni bien la población se instaló en la nueva federación, los desfiles tendrían su continuidad pese a las incomodidades que ocasionaba una ciudad todavía en obra y con sus familias en plena adaptación. Sin embargo, no le faltaría el entusiasmo y el protagonismo de los estudiantes secundarios. Mientras la empresa constructora continuaba con la obra, terminando calles, desplegando infraestructura, construyendo veredas y terminando edificios públicos, los alumnos del Instituto Domingo Faustino Sarmiento se las arreglaban en aquel año para organizar el imperdible desfile de carrozas de primavera. El público se ubicó sobre el mirador preferencial, que fueron entonces las recobas de la avenida comercial, y la nueva federación pudo ver el paso de las carrozas en aquella primera edición. Si bien el desfile se desarrollaba durante 4 noches, en la primera semana de octubre cada año, el ritual comenzaba mucho antes, cuando los jóvenes preparaban la logística necesaria para la construcción de una carroza. Entonces había que tomar decisiones, elegir el galpón en donde se construiría la misma, definir cuál sería el motivo o el tema de carroza, consultar a especialistas para diseñar movimientos y armaduras y reunir los materiales necesarios y mucho más. Desde el mes de julio, los protagonistas recorrían las contadas casas comerciales que funcionaban en la ciudad, tratando de lograr apoyo económico. Acopiar harina para los engrudos, cables para la instalación eléctrica, clavos, alambres y madera, que serían elementos indispensables a la hora de dar forma a complejas estructuras. No debían faltar las bombitas de luz, elementos fundamentales para cualquier alegoría que pretendiera destacarse. El toque final se lo darían las flores de papel, cuya finalidad era cubrir todo el montaje como si fuera una alfombra de colores. Una carroza podía demandar más de 10.000 flores de papel, confección que requería un arduo trabajo, realizado en el galpón o en horas de clase, para lo cual contaban con autorización de directivos o la complicidad de profesores. Sobre la estructura iba la reina, que a la vez disputaba el cetro de reina de la fiesta, como princesa aspirante al trono. En el año 1982, la celebración adquiere la categoría de regional y habilita el arribo de delegaciones provenientes de Concordia, Mocoretá, Curuzú-Cuatiá, Chajarí, que producirían un derrame de alegría en la ciudad a lo largo de 4 días. Entonces los estudiantes se transformaron en anfitriones,
protagonistas, dueños de la atención de toda la comunidad, dado por un acontecimiento que la ciudad se preparaba especialmente para ver en octubre de cada año. Convertida en fiesta regional, la rivalidad fue con carrozas de otras ciudades, generalmente de mayor categoría, de diseños más sofisticados y con mejores terminaciones, a las cuales el desafío fue ganarles. Lo lograrían en el año 1984 con la recordada Foca Show, la primera carroza federaense en imponerse como ganadora en la fiesta regional del estudiante. No sería el único caso, pero para la ciudad y sus estudiantes secundarios fue una satisfacción haberse consagrado con aquel despliegue, luminosidad, prolijidad de una carroza inolvidable. Si bien la organización del evento estaba a cargo de los estudiantes, correspondía a quinto año bachiller y quinto año comercial, la misma contaba con la colaboración de profesores y directivos, de lo que ya había pasado a denominarse Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento. No quedaban afuera padres y familias que siempre estaban dispuestos a recibir jóvenes de otras localidades, dándoles alojamiento y colaborando con la preparación de la comida, sumándose a la organización. Entrados los 90, el espectáculo adquiere una preponderancia que llega a recibir a más de 20 carrozas en el desfilódromo municipal, y comienza a crecer en convocatoria de público, de manera tal que podía reunir hasta 3.000 personas en una noche. El crecimiento turístico de la ciudad, en desmedro del interés en que caería el desfile de carrozas, pero sobre todo un tornado sucedido el 10 de octubre de 1998, horas antes de que se iniciara el espectáculo, el que destruyó también las carrozas, pondrían fin a la fiesta interrumpiendo una tradición que no volvería a retomarse. Se cerraría así un ciclo imborrable en el pasado reciente de Federación. Una huella trazada con la alegría adolescente, su creatividad, sus sueños, su capacidad de organización. Sin pretenderlo, Federación perdería una de las festividades más esperadas cada año, momentos en que los estudiantes hacían suya la ciudad, derrochando alegría, llenándola de música, de flores y de colores. Y nos vinimos hasta aquí porque detrás mío está la antena de la telefónica, de Telecom, como le quieran llamar, que había sido víctima el 10 de octubre de 1997 del tornado. Una de las historias que fue parte de este pasado reciente y que tuvo como emblema, ¿no? aquel derrumbe de la torre, que fue torneada y que vino a dar sobre las casas aledañas en lo que fue una catástrofe muy recordada, sucedida en aquellos años, en donde, bueno, recién comenzaba a funcionar el parque termal, comenzaba la ciudad turística a prepararse. Bueno, aquella jornada, aquella noche, fue un verdadero desastre. El temporal destruyó el parque termal, entre otras cosas, muchos tinglados, galpones, y esa antena que ustedes ven detrás mío, que era mucho más alta, y que bueno, que fue realmente muy llamativo y nos hizo vivir una noche de terror a los federaenses, y que fue parte también de uno de nuestros programas. El 10 de octubre de 1997, un tornado arrasa la ciudad. En la noche de aquella inolvidable jornada, un fenómeno meteorológico nunca registrado azota la ciudad, provocando severos daños, al punto que Federación quedaría aislada e incomunicada por más de 24 horas. Un verdadero espanto provocado por la cola de un tornado arreció árboles, devastó casas precarias y afectó el sistema de energía eléctrica, además de abatir la antena de Telecom, que dejó a la ciudad sin contacto con el exterior, y se registraron voladuras de techo en puntos importantes, como la estación transformadora del servicio eléctrico, el edificio de ingreso al parque termal y el local gastronómico Los Pinos. Un temporal de viento, agua y granizo se desató cerca de las 10 de la noche,
y el episodio es recordado como una obra de terror, en el que no se podía transitar por las calles debido a las caídas de columnas de alumbrado, árboles y postes. Era imposible pedir auxilio en aquella noche trágica, y la situación obligó al sistema de emergencia municipal a reunirse de inmediato para constituir la Junta de Defensa Civil e iniciar la recuperación de la ciudad y la asistencia a vecinos atemorizados por la tormenta. Al operativo se sumarían efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos, además de empleados municipales que intentaron trabajar en medio de la oscuridad más profunda, casi sin elementos, debido a lo sorprendente que fue el fenómeno, el que no se había extendido más allá de los 20 minutos, aunque el desastre fue tal que mereció la comparación con un bombardeo. Vimos cómo el cielo se venía abajo, puede leerse en la prensa de entonces, que rescataba la frase de un estudiante concordiense que participaba de la fiesta regional del estudiante, cuya realización coincidió con la tormenta de esos días. No era errada la metáfora, si se advierte que entre los destrozos había que contar tinglados pertenecientes a reconocidas empresas, emprendimientos productivos y hasta el gimnasio del Club Atlético Estudiantes, que se desmoronó por el efecto del temporal. Todos víctimas de un viento que alcanzó los 160 kilómetros por hora. Al día siguiente, las calles amanecieron sembradas de árboles y la antena del servicio telefónico, cuya altura alcanzaba los 90 metros, se vio desplomada en toda su longitud, provocando daños colaterales. Es que, luego de ser torneada por la ráfaga, la torre fue a dar sobre los techos de viviendas vecinas, causando uno de los accidentes más curiosos entre los registrados por el tornado. Por supuesto que este accidente provocó la interrupción del servicio telefónico, restablecido 2 días después, a partir de que la empresa dispuso de un equipo de emergencia para que desde la ciudad se pudiera solicitar la asistencia externa, ya que la comunicación con el exterior fue imposible a partir del derrumbe de la imponente torre. Tampoco se mantuvo el servicio eléctrico en aquellos días, también víctima del fuerte viento que provocó la voladura del techo de la estación transformadora de energía. Ubicada en las inmediaciones de lo que entonces se conocía como el barrio San Antonio, sector este en su totalidad habitado por familias que tenían viviendas de madera y chapas de cartón. Según lo relataba un vecino de ese barrio a la prensa de entonces, toda la estructura del techo de la estación cayó sobre su casa de madera. Sin energía eléctrica, colapsó el sistema de bombas de agua potable e interrumpió este servicio también. La caída de algunos árboles sobre la ruta de acceso dificultó el ingreso a la ciudad y fue un problema el abastecimiento normal de mercaderías y productos esenciales. Más significativos serían los daños en el Parque Termal Municipal, inaugurado el 3 de enero de ese año. Apenas se había cumplido los 9 meses de funcionamiento y el estrago ocasionado por el fenómeno mostraba las instalaciones destruidas, como si hubiera que comenzar de cero. El gobierno municipal de Alcides Gringo Miñones organizó la inmediata limpieza del parque y la reconstrucción del techo en el edificio de entrada, que había sido volado en el cuerpo de sanitarios masculino. La cubierta de una de las piscinas, que había sido habilitada con satisfacción semanas antes, fue torneada en su estructura metálica y sus plásticos podían verse desflecados. La arboleda recién implantada sufrió el embate del viento, así como la cartelería, sombrillas y el tejido de cerramiento perimetral, lo que hacía que ya no fuera el coqueto jardín que con tanto orgullo habían inaugurado meses atrás. La inmediata acción de los empleados municipales, que se pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, permitió que el parque estuviera habilitado para la tarde del sábado siguiente, mientras se llevaban adelante las tareas de reparación más grandes. En tanto, el sector privado también sufriría consecuencias. En el restaurante Los Pinos se produciría la voladura del techo y en el Apar Hotel Federación, inaugurado la noche anterior, se registraban roturas de instalaciones flamantes que apenas habían alcanzado a estrenarse. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $1 billón o dólares, si se tiene en cuenta el momento en que sucedió, cifra que incluía los destrozos tanto público como privado, y contaba las casi 200 casitas de madera del barrio San Antonio, la numerosa arboleda que dejó más de 300 árboles irrecuperables, columnas de alumbrado público,
los daños en el corralón municipal y los mencionados del parque termal. Fue así como Federación soportó el terror de ese 10 de octubre de 1997. Sería víctima de un fenómeno de la naturaleza que sorprendió por su dimensión. Cada federaense lo viviría a su manera, pero todos con un denominador común: el horror de una noche aciaga en medio de una catástrofe que dejó el recuerdo temerario del paso de El Tornado. Ocurrida esta catástrofe, las tormentas ya no serían lo mismo para Federación. Permanecería entonces la temible sensación de ver chapas girando por el aire, el cliqueo de vidrios, lajas y metales aventados en una danza azarosa. El estruendo de golpes y derrumbes metían el miedo suficiente como para experimentar los efectos de un verdadero bombardeo. Y una de las historias que contábamos en pasado reciente, la sexta historia que nos ocupaba en este año, estaba relacionada con la manifestación popular en defensa del casino, la resistencia en defensa del casino, luego de que se había conocido en el año 1994, días antes de que se produzca el alumbramiento termal. Se decidía desde el gobierno provincial que el casino de Federación no iba a funcionar más. Eso generó una resistencia que nosotros recordamos en una crónica de la época en nuestro sexto programa, y lo denominábamos así: Resistencia Popular en defensa del casino. Resistencia popular ante el cierre del casino. El 31 de octubre de 1994 fue la fecha que el gobierno provincial definió para el cese de actividades en el Casino de Federación y dispuso el traslado del personal a otras reparticiones provinciales o, en su defecto, los obligaba al desarraigo, designándoles para sus funciones casinos de otras ciudades. 30 familias se opusieron a la medida entonces y en la resistencia contaron con el apoyo de gran parte de la población que rechazó la decisión, procediendo a una histórica toma de las instalaciones en la tarde-noche del 31 de octubre de ese año 1994. El funcionamiento era deficitario ante la falta de apostadores, la instalación de nuevas salas de juego en la costa del río Uruguay, Concordia, Colón y demás, y la ausencia de turismo en una ciudad sumida en la más profunda crisis económica que, para colmo, estaba asediada por las políticas de achique del Estado en los 90. Sería el personal de la sala de juegos que, sin anteponer banderías políticas y dejando de lado rencillas internas, se constituyó en asamblea permanente para protagonizar una verdadera gesta que les permitiría conservar la fuente laboral y mantener en funcionamiento una sala de juegos que había sido habilitada el 25 de octubre de 1985 como una manera de atraer turistas en una ciudad diseñada y construida especialmente con ese propósito. Si bien la decisión del gobernador se conocía desde el 15 de octubre, sería a partir de esta convocatoria que una verdadera furia se desató en la puerta de la sala de juegos. Las deliberaciones irían subiendo de tono y aparecieron los tambores, la quema de gomas y pancartas pegadas sobre el edificio, lo que hizo que la protesta levantara temperatura. La tarde gris de esa jornada no impidió que gran cantidad de público se acercara al edificio para apoyar la manifestación de los casineros, dispuestos a hacerse escuchar. Aunque la decisión unánime de la muchedumbre era no dejar ingresar a ningún funcionario provincial, hubo algunos matices en la interpretación de la comunicación oficial que desató el debate en aquellas horas álgidas. Pero jamás se han llevado el dinero y la ficha. ¿Por qué ahora lo llevan a la ficha y al dinero? ¿Y por qué no van a tener más al público ahora? Bueno, pero ¿por qué si siempre cuando hacía cese el casino jamás se tocaron las fichas? Jamás se han llevado los valores. ¿Por qué es un cierre? No se sabe. Sí, claro, y bueno, pero por eso te digo. Por eso.
abierta. Otra cosa. No abre más las puertas. Otra cosa. Aquí, por ejemplo, ellos licencian al personal por 90 días, ¿no es cierto? Esto es interno. Y acá hay compañeros de trabajo de que no tienen 90 días, juntando franco y licencia esos días. O sea, ¿qué pasará con esos compañeros, por ejemplo, que no lleguen a los 90 días? Bueno, es un desarraigo, ¿no es cierto? Ya. Y nos parten. Pero ¿cómo vamos a cerrar 90 días cuando estamos en plena campaña veraniega, cuando estamos justo donde puede repuntar? Vamos a cerrar el casino justo en una época de verano donde la municipalidad promocionó la campaña turística con el casino incluido. Es que la notificación oficial previa determinaba el licenciamiento del personal por 90 días, medida que para los casineros resultaba sospechosa y sobre todo peligrosa, porque entendían que acatarla significaría el cierre definitivo del casino y con ello una de las únicas atracciones turísticas de la ciudad. No llega ninguna orden. Si no se presentan los del IAFA, mañana el personal tiene que entrar a trabajar. Como todos los días. Fue así que defendieron su funcionamiento con amor propio, como si les fuera la vida en esa causa. Quedaría demostrado cuando llegó la hora de la verdad. Supieron que el representante del IAFAS había partido desde Paraná con la misión de formalizar el cierre, licenciar el personal y no habilitar el juego desde esa noche, y entonces el clima fue más denso. Las posturas se radicalizaron, la dureza de las palabras fueron escalando y no hubo lugar a ninguna concesión. Aceptar el trámite significaba la muerte del Casino Federación, y el enérgico reclamo se hizo sentir en la comunidad, que acudió en masa para defenderlo. Concejales, representantes de entidades intermedias, además de los empleados, las autoridades y muchos particulares, permanecieron en una noche fría y algo lluviosa frente al establecimiento, esperando la llegada del emisario provincial que arribaría con la resolución del cierre de la sala de juegos, según se lo habían hecho saber tanto a los empleados como a las autoridades comunales. El mismo gobernador, Mario Moine, se lo había comunicado telefónicamente al intendente Carlos Seco días antes. Llegado a la ciudad, el representante gubernamental no alcanzó a dirigirse a la sala de juegos. Una parada en la jefatura departamental de policía por razones de seguridad evitó que se apersonara en el lugar donde se vivirían horas tensas. A la espera de la autoridad, la gente enardeció más aún, pero el propósito de no permitir el cierre del casino ya era unánime. Mantenerlo en funciones, sea cual fuere la figura utilizada, había sido una postura en común. Es que por entonces, las negociaciones del gobierno municipal con el provincial barajaban la posibilidad de la municipalización del casino. Yo ante todo se las voy a leer a los medios que están. Me dirijo a usted a efectos de remitirle adjunto a la presente fotocopia de acta de intención de municipalización de la ciudad de Colón, informándole que se procederá al cierre de la sala de juego del Casino Provincial de Federación a partir del 31 de octubre corriente, el que puede tener el carácter de transitorio en caso de ser una realidad la explotación del recurso termal de esa, y se demuestra el interés de la explotación del casino a través de la municipalización del mismo. Aunque las autoridades municipales desconfiaban de esa solución, porque debían incorporar a la planta todo el personal. Por otro lado, también estaba la posibilidad del cierre transitorio hasta tanto se conociera el resultado de la perforación termal, que en esos días estaba en pleno desarrollo, a exactamente 24 días de conocerse la gran noticia del alumbramiento. Como si lo adivinaran, los que participaron de la resistencia al casino se abroquelaron de tal manera que solo aceptarían un cara a cara con el emisario provincial en la explanada de ingreso a la sala. Allí, el humo de la quema de gomas, los carteles y los bombos conformaban el mensaje de toda una población preocupada por el cierre del casino. Finalmente, la autoridad del IAFAS, el gerente de casinos, Jorge Campañá, se mantuvo en la sede policial y en diálogo con la prensa argumentó los motivos del cierre en su situación deficitaria, un casino al que entraban 6 o 7 personas por día y ofrecía la municipalización como solución. Sin embargo, no pudo cumplir con la misión encomendada. Regresaría con la resolución en la mano sin poder acercarse al casino y dando paso al registro de una historia inscripta entre las gestas federaenses, una pueblada impulsada en la condición más profunda de un pueblo forjado en la lucha. La decisión del cierre dejaba a 30 familias sin la fuente laboral, iba en contra del entusiasmo de la población por la perforación termal en marcha
y se presentaba como una paradoja ante un proyecto turístico en ciernes. Los federaenses lo vivirían con el estímulo que representaba este proyecto. No podía el pueblo, con los empleados del casino a la cabeza, permitir un nuevo despojo. Lo asociaban con las cuentas pendientes de Salto Grande y el proyecto de la nueva federación, el injusto reparto de las regalías en la región, la falta de viviendas, los problemas económicos. Decidieron entonces que no iba a ocupar esa larga lista el cierre del casino. Y así lo recuerdan los protagonistas de aquella pueblada. El día en que impidieron una nueva derrota para Federación y sus altos intereses. Es auspiciado por el Honorable Consejo Deliberante de la Federación, que, en consonancia con la Ordenanza 1905, sancionada en Sala de Sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, Lo Nuestro. Nuevas oficinas en la planta baja de su sede, en San Martín 130. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, tiene abierta la inscripción 2017 para las siguientes carreras: Profesorado de Enseñanza Primaria, Profesorado de Educación Especial y, para los profesionales, el Profesorado Universitario. UADER, Educación Pública y Gratuita. El agua termal en Federación, la mejor historia. La reconstrucción, acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Casa Doña Francisca, te esperamos con la librería más completa, la mejor juguetería. Indumentaria Forest y Domi, para casa, pesca y aire libre. Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento. En camping y pesca, todos los productos que busques. En librería, los últimos libros y el que quieras, te lo conseguimos. Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas. Ya nos conocés, somos los Piti Jiménez, más de 70 años juntos, agradeciendo el apoyo de clientes y amigos en San Martín y Las Rosas. Búscanos en Facebook como los Piti Jiménez. Acompañan Pasado Reciente, José Luis Toller Propiedades, K Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 173, Soladray Rock FM 95.9. Esta es la explanada del puerto local, escenario de la apertura, de las primeras aperturas, ceremonias de aperturas de la Fiesta Nacional del Lago. En este lugar arribaba la Virgen por el lago con una embarcación. Aquí se hacía el acto protocolar, el público se ubicaba alrededor del puerto y teníamos así el comienzo de cada edición de la Fiesta Nacional del Lago. En una de las ediciones se trasladó al anfiteatro y después continuó allí, pero el origen de la apertura de la Fiesta del Lago originalmente se realizaba aquí en la explanada del puerto local. Y para comprobarlo solo hay que ver el informe que realizábamos nosotros en aquel programa número 7, la historia 7 en la que recordábamos la realización de la Fiesta Nacional del Lago, la fiesta más importante que tenemos en nuestra ciudad. La Fiesta del Lago, la tradición más arraigada.
Los antecedentes de Federación como ciudad organizadora de fiestas turísticas se remontan a la década del 60, cuando en el ex emplazamiento, ubicado en la ribera del río Uruguay, se dio una explosión de veraneantes, en su mayor parte de la zona, Concordia, Chajarí y Federal, atraídos por la belleza paradisíaca de la playa Los Pinos, cautivados por sus aguas cristalinas, la sombra fresca de su vegetación circundante y sus instalaciones, escenario ideal para estas actividades. Allí nacieron dos fiestas anuales: la Semana del Mar, que se llevaba a cabo en los últimos días de octubre, y la Semana del Turismo en los primeros días de enero. En dichas festividades se organizaban eventos como competencias de motonáutica, concursos internacionales de pesca, desfiles de carrozas flotantes, espectáculos de esquí acuático y festivales folclóricos en escenarios abiertos a orillas del río. Con el transcurso de los años, estas actividades fueron de tal magnitud que atraerían visitantes de los más variados puntos del país. Un registro oficial de la época indica que en la temporada veraniega de 1976, la playa Los Pinos fue visitada por 20.770 personas. Las complejidades del traslado de la ciudad en 1979, la modificación de la geografía con la formación del embalse y otras dificultades hicieron que estas festividades se suspendieran hasta el año 1982, cuando pudo llevarse a cabo lo que se denominó Primera Fiesta Provincial del Lago de Salto Grande, del 18 al 24 de enero. En realidad, la fiesta se había programado un año antes, en 1981. Tenía que realizarse entre los días 24 de enero y 1 de febrero, pero debió ser postergada ante los problemas técnicos de la represa de Salto Grande, en la que hubo que proceder al vaciado del embalse. Fue esta incidencia la que obligó a que recién un año después tuviera lugar la celebración, cuya organización estaría a cargo del doctor Humberto Aníbal Hartwig, y se desarrollaran en 9 días inolvidables. El primer reinado quedaría en manos de la paranaense Alicia Metz, durante una edición que sería recordada por muchos años, debido a que, con el tiempo, se transformaría en uno de los primeros acontecimientos populares de la nueva federación, que incluía espectáculos artísticos en el recién inaugurado anfiteatro Juancho Garcilaso, la expoferia comercial, industrial y artesanal, montada en el corazón de la ciudad sobre un predio ubicado en San Martín y 25 de marzo. En el lago se realizarían competencias de remo, natación, velerismo y motonáutica, con puntajes para el campeonato argentino y hasta una competencia ciclística internacional. El baile Elección de la Reina sería en el patio municipal y el baile popular como cierre de la celebración en la explanada del Museo de los Asentamientos. En el año 1985, durante su cuarta edición y mediante resolución nacional, la festividad es declarada Fiesta Nacional del Lago y adquiere mayor relevancia, aunque sigue respetando el mismo esquema, y su desarrollo se reduciría a 4 días. A partir de entonces, se transforma en una festividad capaz de congregar a artistas de repercusión nacional en su noche de folclore y en el baile Elección de la Reina Nacional del Lago. Pese a las modificaciones, la organización del máximo evento festivo que tiene la ciudad supo mantener la tradicional caravana náutica, encabezada por la imagen de la Inmaculada Concepción, que en esos primeros años habilitaba el inicio de las actividades con su llegada al puerto, en medio de fuegos de artificio y la euforia del público, que solía apostarse sobre el murallón costero para ver descender la Virgen sobre la explanada, tras lo cual se iniciaba el acto inaugural. El lugar de esta primera actividad iría variando en estos 33 años que lleva la fiesta, hasta que el anfiteatro Juancho Garcilaso queda como marco de la apertura en cada edición a principios de la década del 2000. Luego de una etapa en la que albergó a números folclóricos tradicionales, el anfiteatro fue escenario para figuras de renombre nacional y en los últimos años de estrellas internacionales. En aquella primera etapa pudo verse allí al maestro Linares Cardoso, Santos Tala, los hermanos Cuestas, Aníbal Zampayo, los de Salta y tantos otros, que darían lugar a las primeras noches en un anfiteatro recién inaugurado con capacidad para 6.000 personas y a orillas del lago, en cuyo homenaje había nacido la festividad. Se sucedería una etapa en la que el Juancho Garcilaso recibió a los máximos referentes de la música popular argentina, y así fue que se darían las memorables actuaciones de los Laicas, León Gieco, Víctor Heredia
y una de las presentaciones más multitudinarias de las que se tengan recuerdos, la noche en que se presentó Carlitos La Mona Jiménez con el ritmo del cuarteto cordobés. Tendría la Fiesta del Lago, a lo largo de su historia, las más variadas propuestas. Además de las competencias ciclísticas de los primeros años, alguna vez se apreció un espectáculo de saltos hípicos, la actuación de una orquesta de jazz en el espigón Stella Maris. Pasarían por su escenario figuras artísticas de renombre internacional como José Vélez, Diango, Rosana y el Puma José Luis Rodríguez. En 33 años ininterrumpidos de realización, en los que pudo sortear la crisis, la falta de recursos y afrontar la ausencia de turismo, la celebración se consolidó de tal manera que pudo ratificar su propósito de atracción turística, para lo cual había nacido, haciendo que todos los años federaenses y turistas esperen la Fiesta Nacional del Lago, pues en sus orígenes estaba la necesidad de generar una atracción para los visitantes. Por aquellos años se debatió si debía continuar con el sistema de asamblea popular para elegir la comisión, requisito que a principios de los 90 se modificó con la disposición que definía una comisión municipal designada por el Poder Ejecutivo. Así, la Fiesta del Lago, o Festilago, como se dio en llamar también, sobrevivió en el pasado reciente de Federación como heredera de aquellas entrañables celebraciones en la playa Los Pinos de la vieja Federación, el sueño de una ciudad turística y las primeras alegrías de un pueblo relocalizado y sometido al duro estrés del desarraigo. Y una de las historias que nos ocupaba en pasado reciente era la del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, que en los primeros años en que nos instalamos en la nueva federación, contó una historia muy particular. Los primeros años del colegio, un rector, el rector Vallejos, y el repaso de una historia que tuvo sus particularidades también, porque vino a reemplazar aquel Colegio Nacional Nueva Federación al Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, que pertenecía a la Biblioteca Rivadavia. Nosotros en el 8º programa nos dedicamos, en pasado reciente digo, a repasar la historia particular también del Colegio Nacional. El Colegio Nacional, legendaria institución educativa de la nueva federación. Heredera del recordado Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento en la vieja federación, el Colegio Nacional de la nueva federación, como se dio en llamar en sus orígenes, se instala en el pasado reciente federaense como una casa de estudio de prestigio, formadora de las nuevas generaciones en las que sembró saberes e ideales, a la vez que se transformó en ámbito de cariño para las nuevas promociones de estudiantes secundarios que la vieron nacer y desarrollarse mientras cursaban sus estudios. Institución que se transformaría en puntal de la educación local, tuvo el mérito de desarrollarse de forma tal que, en la actualidad, alberga a todos los niveles educativos, a pesar de que nace el 16 de marzo de 1981, en medio del desconcierto provocado por el traslado de la ciudad, ocurrido en 1979, que la obligó a convivir 2 años con lo que entonces se denominó Escuela número 85, un establecimiento de nivel primario que a la vez compartía el edificio escolar con la Escuelita Rural número 14, fundada por el recordado maestro Arturo Aguilar. En un edificio que contaba con 10 aulas para 17 cursos, si se contabilizaban las 3 instituciones educativas, hacía que aquellos primeros años hasta se dictaran clases en depósitos. Esto provocó que recién en 1981 la educación secundaria pudiera normalizarse en la nueva federación, cuando, por decreto del 7 de enero de ese mismo año, se creara un colegio secundario público, ya que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento pertenecía a la Biblioteca Popular Rivadavia y su funcionamiento estaba en la órbita del Sistema Nacional de Educación Privada.
Sorteado el inconveniente, los estudiantes secundarios de Federación comenzarían a tener clases aquel 16 de marzo, bajo la dirección de un enviado de la Dirección Nacional de Enseñanza Media y Superior, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, el señor Tomás Manrique, quien sería el encargado de poner en funcionamiento una institución educativa que contaba con una población escolar de 248 alumnos, los que cursaban de primero a quinto año en las especialidades de bachiller y perito mercantil. Mientras tanto, se instrumentaban los concursos para ocupar cargos directivos y personal docente, a través de los cuales sería ratificado en sus funciones el profesor concordiense Ramón Eudoro Vallejos, el rector que desde 1972 estaba conduciendo el instituto secundario y se transformaría a la postre en una de las personalidades más destacadas de este verdadero emblema de la educación local. Todo aquel proceso fue posible ante el gesto y la dedicación de las autoridades de la Biblioteca Rivadavia, que habían donado todo el mobiliario del viejo Instituto Sarmiento y habían accedido a que el alumnado se inscribiera en el nuevo colegio. Las clases se dictarían entonces en un edificio flamante, de forma rectangular, una construcción sobria, desplegada en 2 plantas, con amplias escalinatas exteriores para el ingreso, generoso patio interno, bordeado de una doble galería, la del primer piso y la de planta baja, a la cual se accedía por una sola escalera, ubicada en el otro extremo de la puerta de ingreso. Había sido diseñado para utilizarse como cuartel de bomberos, pero las urgencias de una ciudad en construcción y los recortes presupuestarios hicieron que se destinara al funcionamiento del colegio secundario. Que originalmente, en el proyecto original de la ciudad, era el lugar destinado para el cuerpo de bomberos. Fíjense que la escuela vista desde la puerta hacia adentro tiene una forma muy particular, porque ese edificio era el proyecto para el cuerpo de bomberos. Ahí donde hoy está el salón, supuestamente ingresarían los camiones, las autobombas y todo, ¿viste? Después modificado, por supuesto, para escuela, pero adaptado. Pero... No obstante, con el paso de los años, la edificación sufriría modificaciones y ampliaciones. Así fue como en el año 1995 queda inaugurado el nuevo sector, resultado de intensas gestiones ante autoridades provinciales que para entonces ya tenían en su órbita el sistema educativo y tras una larga etapa de construcción. Con la presencia del gobernador Mario Armando Moine y la participación de toda la comunidad educativa, quedarían inauguradas las nuevas instalaciones, que incluía aulas, aula magna, laboratorio y un nuevo patio cubierto. Entre los hechos salientes de toda esta etapa se encuentra el acto del 15 de junio de 1983, cuando el establecimiento pasa a denominarse Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, lo que fue formalizado en una recordada ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Actos y por medio del cual recuperaría el nombre del mítico Instituto Secundario de la Vieja Federación, que había nacido en 1952 con la denominación de Instituto Eva Perón, del cual los estudiantes egresaban con el título de maestros de grado. Respetando aquel legado de formación de maestros, la resolución ministerial del 7 de enero de 1982 de creación del nuevo colegio incluía la formación de maestros primarios entre sus propósitos, lo que sería implementado a partir del año 1987, cuando pasa a denominarse Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento. No quedarían allí los méritos de un establecimiento que en esa etapa supo albergar a la UCU, Universidad de Concepción del Uruguay, con su Facultad de Técnico Foresto Industrial, que fue sede de la carrera a término de Guías Nacionales de Turismo en el año 1996, y para el año 2000 recibiría a la UADER, convirtiéndose en un verdadero complejo educativo, centro del saber y del deber ser, un verdadero bastión de la educación y la formación de ciudadanos.
es auspiciado por el Honorable Consejo Deliberante de la Federación, que, en consonancia con la Ordenanza 1905, sancionada en Sala de Sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, Lo Nuestro. Nuevas oficinas en la planta baja de su sede, en San Martín 130. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, tiene abierta la inscripción 2017 para las siguientes carreras: Profesorado de Enseñanza Primaria, Profesorado de Educación Especial y, para los profesionales, el Profesorado Universitario. UADER, Educación Pública y Gratuita. El agua termal en Federación, la mejor historia. La reconstrucción, acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Casa Doña Francisca, te esperamos con la librería más completa, la mejor juguetería. Indumentaria Forest y Domi, para casa, pesca y aire libre. Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento. En camping y pesca, todos los productos que busques. En librería, los últimos libros y el que quieras, te lo conseguimos. Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas. Ya nos conocés, somos los Piti Jiménez, más de 70 años juntos, agradeciendo el apoyo de clientes y amigos en San Martín y Las Rosas. Búscanos en Facebook como los Piti Jiménez. Acompañan Pasado Reciente, José Luis Toller Propiedades, K Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 173, Soladray Rock FM 95.9. Peregrinación anual diocesana. Multitudinaria manifestación de fe en la nueva federación. Cada año, en el segundo domingo de septiembre, el pueblo católico se da cita en Federación para llevar a cabo una celebración ante la imagen más antigua de la que se tenga registro en la diócesis de la Concordia. Procedentes de las más diversas localidades, además de asistir a la misa del anfiteatro Juancho Garcilaso, la que está a cargo del obispo, máxima autoridad diocesana, numerosas familias disfrutan de toda una jornada en la ciudad y dan marco a una de las manifestaciones católicas más importantes en la Mesopotamia. La tradición nace en momentos en que los federaenses estaban reencontrándose en la nueva ciudad y tenía la misión de funcionar como un aliento al reciente sentimiento de desarraigo que vivía la comunidad. Con el paso de los años, la peregrinación anual diocesana quedaría como uno de los acontecimientos que más tiempo se sostuvo en el calendario de celebraciones federaenses. En 37 ediciones ininterrumpidas se afianzaría como el hecho que mayor cantidad de público convoca en la ciudad de Federación. Fieles procedentes de los más diversos lugares se congregan aquí cada segundo domingo de septiembre para expresar su fe religiosa y manifestar su devoción a la Virgen Patrona. Es parte del programa religioso también la procesión que va desde el anfiteatro hasta el templo, encabezada por la imagen de la Inmaculada y en medio de cánticos, oraciones y vítores en su honor, que aportan color y alegría a un trayecto que, a la vez, luce con banderines y adornos preparados para la ocasión. Acerca del origen de esta reunión del pueblo católico, los registros históricos destacan la iniciativa del padre Ismael Dri, cura de la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya en la ciudad de Concordia, quien junto a los fieles de esa iglesia en el año 1979 programaba la inauguración del Año Mariano
y propuso entre las actividades la realización de una peregrinación hasta Federación, donde se encontraba la imagen más antigua de la Inmaculada Concepción, que el 14 de septiembre de ese mismo año sería nombrada como patrona de la diócesis por el Papa Juan Pablo II. Aquella propuesta consistía en un encuentro en la ciudad de Federación, una peregrinación en auto hasta el Templo Mariano, se decía, pero según lo indican los relatos, sería un grupo de jóvenes de esa parroquia concordiense que sugirieron y organizaron una caminata. Fue así que, para estar el domingo 7 de septiembre de 1980 en Federación, un total de 37 personas emprendieron aquella osadía y caminaron por la ruta uniendo Concordia y Federación, a la vez que se encontraban con el resto de los feligreses que, masivamente, se sumaron a la celebración de aquel primer año. Llegaban con sus vehículos hasta el desaparecido Camping El Biguá, ubicado en la rotonda de ingreso a la ciudad, donde pasaron el día, participaron de la Eucaristía, cumplieron con el programa religioso y concretaron el primer antecedente de la peregrinación anual diocesana. Con los años, la jornada de los peregrinos se desplegó por todo el sector costero, aunque la concentración se hacía en la manzana 720, detrás de la parroquia. Allí se montaban puestos en los que se proveía de servicios varios y el pueblo católico, además de cumplir con el programa religioso, disfrutaba de la ciudad para cerrar a la tardecita con un rosario en el templo. Sugerido por la gendarmería, luego de un accidente sin mayores consecuencias durante una madrugada de lluvias, las caminatas se desaconsejarían y entonces la peregrinación desde Concordia se transformaría en la actual caminata por las colonias, previas a la reunión del segundo domingo de septiembre, las cuales serían más seguras. No obstante ello, la imponente misa en el anfiteatro nunca dejaría de llevarse a cabo, la que a lo largo de la historia estuvo presidida mayormente por el recordado Monseñor Adolfo Hetzner, donde el marco de público llegó a sumar hasta 10.000 fieles en algunas ediciones y una cantidad tal de vehículos capaz de completar una manzana de micros procedentes de los más variados puntos de la diócesis y otras ciudades de la provincia y el país. En el año 1986, esta manifestación registraría un hecho sin precedentes, cuando arribó a Federación el nuncio apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi, quien vendría a participar de la celebración de los 25 años de la creación de la diócesis y eligió el lugar donde se encontraba la imagen de la patrona para celebrar una misa multitudinaria y hablar en nombre del propio Papa Juan Pablo II, quien años antes había formalizado la denominación y llevó adelante otra inolvidable jornada que no se daría en el marco de la peregrinación anual diocesana, sería en el mes de marzo de 1986, pero que se sumaría a los salientes hechos de un pueblo creyente, que por esos años era bendecido con gestos de esta dimensión, los que procuraban estimular el espíritu para sentimientos abatidos por el impacto de una traumática relocalización. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Y la última historia que contábamos este año en pasado reciente estaba relacionada quizás con una de las más satisfactorias, ¿no? La que más satisfacciones les dio a esta ciudad. Y era la inauguración del Parque Termal. Aquel 3 de enero de 1997 lo recordábamos con imágenes, con ese momento tan importante como fue el mismo corte de cinta
a partir del cual quedó habilitado el Parque Termal Federación, y con todas las ilusiones y las esperanzas que podía tener un pueblo después de haber atravesado esa traumática experiencia de un traslado allá por el año 79 y la búsqueda casi desesperada de una alternativa. El Parque Termal, después de haber sido exitosa la perforación en el año 94, el 3 de enero de 1997 el Parque Termal venía a confirmar esa ilusión, esa esperanza de que definitivamente íbamos a ser una ciudad turística. Era la última historia tematizada que recordábamos en pasado reciente. Después vendrían más programas, pero ya digamos aludiendo a algunas cuestiones puntuales de nuestro archivo. Con él trabajamos para recordar estas historias que, bueno, esperemos que haya sido del agrado de ustedes. El año que viene regresaremos con nuevas historias, con más recuerdos y siempre refiriéndonos al pasado reciente federaense. Muchísimas gracias y será entonces hasta el próximo año. Se inaugura el Parque Termal Municipal. Sueño realizado. El 3 de enero de 1997 se inaugura en Federación el primer parque termal del litoral argentino y queda habilitado así un proceso exitoso de características inéditas para el país. Es que a partir de aquella jornada, la ciudad se transformaría en un centro turístico de atracción con una propuesta capaz de reunir a miles de visitantes en distintas estaciones del año. Ese 3 de enero, durante un acto que se llevó a cabo frente al flamante edificio de ingreso, Federación captaría la atención de la prensa provincial y nacional, expectante por comprobar cómo resultaría la experiencia termal en Entre Ríos. A partir de aquella ceremonia, comenzaría a funcionar un flamante complejo de 5 piscinas, con cuerpo de sanitarios y vestuarios, 2 patios de duchas, un edificio de ingreso con boletería, enfermería y oficinas. Todo en un predio de casi 7 hectáreas cuidadosamente parquizado y ajardinado, que se había construido en el término de casi 2 años y sobre lo que anteriormente había funcionado como autódromo municipal y constituía el límite de la planta urbana. Las obras quedarían listas luego de que se atravesó por una experiencia de casi 3 años de funcionamiento del recordado complejo provisorio, montado a la salida del chorro termal, que emergía de la perforación realizada en noviembre de 1994 y consistía en una pileta precaria con laterales de madera y lecho de piedra. En aquel conjunto funcionaban además como sanitarios y cabina de ingresos pequeñas casillas de madera que fueron parte del sistema inicial de propuesta termal que se adelantaba a la inauguración del Parque Termal Municipal. Más allá de lo precario de sus instalaciones, aquel primer complejo fue lo suficientemente útil como para comprobar el poderoso atractivo del agua termal y los beneficios que podía reportarle a una ciudad que padecía una marcada depresión económica. Esas instalaciones se habían montado en el transcurso del año 1995 y al año siguiente ya habían pasado por allí 80.000 visitantes, según el registro de las entradas que estaban a cargo del grupo de guías de turismo. No obstante ello, se dio entre las autoridades y referentes de entidades intermedias una encarnizada discusión acerca de cómo debía implementarse el aprovechamiento de un recurso que para entonces fluía intensamente desde la perforación, abasteciendo el complejo provisorio. El propio gobernador intercambiaba pareceres con autoridades locales y el esquema de aprovechamiento se debatía entre un parque estatal o privado. Para no detener el envión que había provocado la aparición del agua termal el 24 de noviembre de 1994, se publicó un llamado a licitación pública internacional para la construcción de un parque termal. Quedaría adjudicado a una UTE
cuyos propósitos no fueron más allá del movimiento de suelo en lo que luego se identificaría como Bahía Casino. La falta de recursos e imposibilidad de financiación hizo que el proyecto fracasara. Entonces asomaron las dudas. De todas maneras, con el agua fluyendo en la superficie y el complejo provisorio en funcionamiento, recibiendo a miles de turistas en sus precarias instalaciones, encarar una obra para su aprovechamiento era una tarea inminente. La decisión de construir un parque termal municipal sería del intendente José Alcides Miñones y su equipo de gobierno, quienes trabajarían en un esquema de inversión pública, para lo cual incentivaron la inversión privada en torno a lo que sería el gran complejo. La inauguración de las nuevas instalaciones sería muy esperada y en sí el complejo provisorio funcionó como una verdadera promoción de lo que sería el nuevo parque, cuyas obras se encontraban en pleno desarrollo en el predio aledaño. Los turistas, que ya comenzaban a llegar en masa, podían comprobar cómo se construían las primeras piletas y los trabajos marcaban lo que en lo inmediato iba a transformar a Federación en una ciudad turística destacada. Con diseño de la arquitecta Elba Taborda, el complejo demandaría una inversión de 700.000 pesos o dólares para la época. Con este elemento, la idea era tentar al capital privado, que se sumó inmediatamente y le permitió al gobierno reunir los recursos necesarios para la construcción de un complejo que incluyó la concesión de un centro terapéutico, adjudicado al arquitecto Rubén Bettitelli, un turista de Buenos Aires que, como tantos otros, se adelantaría en la visión de ciudad turística. Para entonces, una promesa cercana para Federación. Claro que con la inauguración del parque termal y la llegada incesante de turistas provenientes de los más diversos lugares del país, los federaenses comenzarían a palpitar que algo distinto estaba sucediendo en su ciudad. Además de la erradicación de emprendedores que no solo invertían en alojamientos y gastronomía, podían observarse pequeños comerciantes, artistas, familias que arribaban enamoradas del paisaje y la tranquilidad del lugar y conformaron ese nuevo ambiente humano que progresivamente se fue dando en una ciudad en la que superaría de inmediato los duros momentos de las crisis del pasado. Todo a partir del quiebre que significó la construcción de un verdadero modelo de aprovechamiento termal, el que sería imitado varias veces y le otorgaría a la provincia de Entre Ríos un producto turístico más. El Parque Termal Municipal se transformaría así en un ejemplo, en un caso poco frecuente para un país en el que precisamente este tipo de desarrollo no era recomendado, debido a los problemas económicos, la recesión de los 90, la falta de recursos. Federación, entonces, fue un ícono para el progreso de pequeñas localidades, ejemplo de política pública, del valor del Estado, de la defensa de intereses comunes, que a la distancia emergen como hazaña y un sueño realizado.